Buenas tardes, hermanas, hermanos. Seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, interesantísimo, precioso, con unas enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida, porque la palabra es vida, la palabra redarguye y transforma. Estuvimos considerando el sábado pasado la actitud de los discípulos de Jesús sobre aquello de ser los primeros, los principales, los primeros en todo. Es decir, el destacar, el ser jefe, el ser líder por encima de los demás. Aquella escena, y repito, refleja de forma extraordinaria que nadie está libre de estas cosas. Nadie está libre de querer sobresalir, ser el primero, recibir honores. Y aún debo de afirmar que a veces no entendemos nada. El evangelista no pierde de vista todo lo anterior y a partir del capítulo 9, versículo 51, aparece una narración en la que Jesús camina, marcha hacia Jerusalén y nos narra otras situaciones de las que podemos aprender cosas. Leemos en Lucas capítulo 9, 51 y 56 que dice: cuando ya iban acercándose el tiempo de su Pascua, literalmente dice de su ascensión, Jesús tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero como Jesús se dirigía a Jerusalén, los samaritanos se negaron a recibirlo. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, tremendo, ordenamos que descienda fuego del cielo y los destruya. Qué expresión de coraje y, repito, de no haber entendido aún nada de lo que el Señor les estaba enseñando. Y dice el texto: pero Jesús, encarándose con ellos, les reprendió con severidad y se fueron a otra aldea. No, como querían ellos, descendió del fuego y los destruyó. Este es el inicio de una andadura de Jesús, de una sección en este Evangelio que se nos narra en su camino hacia Jerusalén. Se acerca el momento cumbre en que el Señor va a ser entregado, crucificado y muerto. Todos sabemos que pasados 3 días resucitó. Jesús realmente sabe lo que allí le espera. El texto dice, repito, que se acercaba el tiempo de su ascensión, de su Pascua. Pero antes había que pasar, antes de volver, de ir, de encontrarse cara a cara con el Padre, tiene que pasar por la muerte y la posterior resurrección. Es decir, está indicando que es el momento, que se está acercando el momento en que Él ha de ir a aquel que lo ungió en el bautismo, que le dio la plenitud del Espíritu y además le dio una misión: anunciar la llegada del reino. Y ha de acabarla, ha de completarla, ha de cumplir, ha de asumir la misión que había recibido. El resultado que se tenía que esperar
era el reconocimiento de su mesianismo. Reconocer que Jesús era el Mesías. Sin embargo, acabará con su muerte y su resurrección. El hecho de la ascensión nos habla de que ha de ser recibido arriba en gloria. Todos lo sabemos por la teología que nos expresa Pablo que así fue, y porque Pablo nos expresa y nos enseña cómo es Jesús glorificado y cómo nosotros tenemos una relación con Él de forma extraordinaria. Es como, a veces lo he dicho, es como si nosotros estamos en un techo, bajo un techo, y hay una puerta. Esa puerta hay que abrirla y nos tenemos que asomar y entonces ver unas realidades espirituales que ahora físicamente no vemos, pero que realmente existen. Jesús toma, pues, con decisión el camino a Jerusalén. Y para ello, para ir a Jerusalén, ha de pasar por Samaria. Y para ello envía por delante como una avanzadilla a unos mensajeros para que preparen lo necesario. Estamos ya en esa. Pero antes de seguir, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Porque a veces se me ha preguntado y se me ha dicho en según qué círculos que explique un poco qué pasa con Samaria y con los judíos. Y para ello yo quisiera que en vuestras Biblias, y si es necesario hacer una pausa en esta reflexión, en este vídeo y buscarlo, en vuestras Biblias, normalmente al final de ella, hay una serie de mapas. Estos mapas, por favor, hacerlo, abrirlo y buscarlo. Cuando habla de Israel, aunque ponga Palestina, no era Palestina, es Israel en tiempo del Nuevo Testamento, y os aparecerá un mapa con muchos nombres, muchos puntos, etcétera, que yo quisiera que lo tuviéramos presente. Dejadlo abierto y os daréis cuenta que casi a medio mapa, tengo esto, fijaos, casi a medio mapa hay una sección. De aquí hacia abajo es Judea y de aquí hacia arriba es Israel. En estos mapas encontráis, pues, sobre todo, como dice en tiempos del Nuevo Testamento, dos bloques, o mejor dicho, tres. Arriba del todo, junto al lago de Galilea, veréis que pone Galilea. Es una región, la región de Galilea, que es donde nació Jesús. Más abajo aparece la región de Samaria. ¿Ya lo tenéis? ¿Lo habéis conseguido? Bien. Pues entonces vamos a ver algo interesante. ¿Qué pasaba con Samaria y los judíos? ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? Pues mirad, muy sencillo, y creo que es algo que debemos de tener muy presente cuando a veces leemos las Escrituras. A veces vemos en las Escrituras, sobre todo en los profetas y en otro momento, cuando por ejemplo habla de los reyes del pueblo de Dios, vemos que dice tal rey de Judá, tal rey de Samaria. O los profetas, dice, tal profeta profetizó en Judea, tal profeta profetizó en Samaria o en Israel. Incluso la palabra del Señor, cuando se expresa, dice, para a ti Israel, para ti Judá. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo. La parte que dice Israel es la parte de arriba,
que es Samaria y Galilea. Y la parte de Judá es la parte de abajo, que es el reino de Judá. La capital de arriba es Samaria y la capital de abajo es Jerusalén. Técnicamente se dice el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte corresponde al Israel y el reino del sur corresponde a Judá. Esto se produjo. Si os acordáis, David es nombrado rey, ungido por Samuel, hereda, diríamos, el trono de Saúl, y continúa el texto, los de la Escritura nos enseña, que David nombra como su sucesor a Salomón, hijo precisamente de Betsabé. ¿Os acordáis de la historia de David con Betsabé? David nombra, a instancias de su madre, influencias de la madre, nombra a Salomón. Y David había conseguido la unificación de todo el territorio de las 12 tribus. Eran 11, porque Leví no se cuenta como tribu, porque no tenía territorio, de las tribus de Israel. David lo consigue, Salomón lo mantiene, pero ¿qué sucede? Que con la sucesión del rey Salomón, que lo encontramos esto, la historia en el primer libro de Reyes, capítulo 12, se produce una disputa entre sus dos hijos, Jeroboam y Roboam, por la sucesión del trono. Si lo leéis, veréis las triquiñuelas y los engaños que hay entre esos dos hijos por usurpar el trono de Salomón. Y entonces se produce un cisma, se produce una ruptura, se produce una separación entre lo que sería el reino del norte, Israel, con sus tribus, y el reino del sur, que es Judea, con la tribu de Judá y de Benjamín. Benjamín después es absorbida por la tribu de Judá. ¿Os acordáis de los 12 hijos de Jacob? Y ellos tienen su andadura, ya aquí separados. Ambos, tanto el norte como el sur, podían presumir de que eran hijos directos y descendientes de Jacob, que después el Señor le cambió, si os acordáis el nombre, por Israel. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que más adelante, hacia el año 722, etc., el reino del norte es invadido por el rey de Asiria. Son deportados sus habitantes y es repoblada esa región con gente pagana, creándose entonces una región, una sociedad mixta entre descendientes judíos, es decir, de las 12 tribus, y los que venían a colonizar aquella tierra. Es decir, se mezclaron judíos con paganos y empezó a denominarse los samaritanos. Esto mismo sucedió en la parte norte, que es Galilea. Si tenéis el mapa lo veréis, Galilea, que por eso se llama Galilea de los gentiles, porque no se consideraba como perteneciente al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que queda esa parte de Samaria mezclada con gente pagana. El sur, Judea, cuya capital es Jerusalén, se mantenía hasta que hubo un momento en que hacia el año 580 y pico, 87, Jerusalén cae y es deportada 70 años a Babilonia, con la historia de Daniel, etc. Pero no se repobla
aquella zona, sino que se repobla con gente misma que había sido deportada a Babilonia. Y esta situación llega hasta el pueblo, hasta la época de Jesús, en que Judea no tiene trato con los samaritanos porque son impuros, porque tienen mezcla de paganos, porque además tienen su propio templo, lo tienen en lugar del de Jerusalén. Claro, pues no es de extrañar ni mucho menos que los judíos, incluso Juan dice, ¿os acordáis? Entre los judíos y los samaritanos no se tratan. El pueblo judío del sur, cuya capital es Jerusalén, se consideraba puro, se consideraba heredero de raza, y el norte no, porque había una mezcla tremenda entre paganos y judíos. Y eso se mantiene. Y eso sigue igual. Por eso no es de extrañar que cuando Jesús atraviesa hacia Jerusalén, se encuentre con que es rechazado. La enemistad era tremenda, era tan tremenda que a veces el Señor utiliza parábolas preciosas, poniendo como ejemplo de amor a los samaritanos. ¿Os acordáis de aquel buen samaritano, ¿no?, que socorre al judío herido? ¿Os acordáis también que hace poco hablamos, y era samaritana? ¿Os acordáis también la historia de aquella mujer en el pozo en Samaria, como incluso los discípulos se extrañaban de que estuviera hablando con una persona samaritana? De esto, durante la historia de la humanidad, siempre ha pasado. Hoy en día, todo lo que es el Estado de Israel, que se constituyó en el año 1948, abarca parte de Samaria, aunque está bajo la autoridad palestina muchos territorios, y lo que es Judea. Se llama Judea precisamente por judío, por lo tanto es diferente. Semita, hebreo, judío e israelita. Un día hablaremos de esa diferencia, pero ahora no viene al caso, porque vamos a centrarnos precisamente en la situación. Ante la negativa de que aquel pueblo de Samaria reciba al Señor, es decir, debía de pasar y debía de buscar un alojamiento, demuestran de nuevo los discípulos lo que hasta ahora hemos estado diciendo. No habían entendido nada de la enseñanza de Jesús. Vemos la reacción de aquella gente. Señor, ordenamos que descienda fuego del cielo y los destruya. Por eso, el evangelista y los copistas, no pasa como en el caso de Marcos, en que se cambia una palabra, en lugar de decir enojado, Jesús habla de sintió compasión, para no demostrar que Jesús era una persona normal como nosotros. Entonces, dice el Señor, pero Jesús, dice el texto, pero Jesús, encarándose con ellos, cara a cara, discutiendo, cuidado, los reprendió. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Y fijaos otro detalle curioso. Volvió a ser Santiago, Jacobo y Juan quienes, indignados por la mala recepción que recibió Jesús de los samaritanos, querían destruir la aldea. Debieron de pensar, mira, como Sodoma y Gomorra. Pues no, por ahí no va.
Estos dos personajes, los hijos de Zebedeo, debían de ser unas buenas piezas, y permitirme la libertad de decirlo, que demuestra que en el mundo de Jesús hay de todo. Hay de todo. Incluso es curioso porque en Marcos 3:17, hay una expresión que hace el evangelista pensar que Marcos se piensa que es de los más primitivo escrito, por lo tanto puede reflejar más la proximidad a los hechos. En Marcos 3:17 dice así: cuando el Señor hace la elección de los 12 apóstoles, tal y tal, dice, en el 16 dice, los 12 designados fueron Simón, al que puso por sobrenombre Pedro, Santiago, Jacobo, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Vaya carácter debían de tener. Vaya carácter debía de tener. Así que no es de extrañar que siguiera manifestando ese carácter, siguiera manifestándose como eran. Y Jesús, en el fondo, les reprende: no habéis entendido nada. Estaban equivocados y mucho, porque Jesús no era así, porque Jesús no vino a destruir, porque Jesús vino a acoger, a llamar, a perdonar lo que se había perdido, lo que se había extraviado. Jesús amaba a los samaritanos. Jesús amaba a todo el mundo. Precisamente, una aclaración también que deseo para acabar esta tarde. Cuando la Escritura dice en el Antiguo Testamento, ama al prójimo como a ti mismo, ama al prójimo, al próximo, al que está cerca de ti como a ti mismo, no se está refiriendo a todo el mundo. Como el pueblo de Israel, se está refiriendo a aquellos que son del pueblo de Dios. Ama a aquel que es tu prójimo como hijo del pueblo de Dios. Pero Jesús lo que hace, y esa es la gran enseñanza, que aquí los apóstoles estos no habían entendido, cuando el Señor les dice, no, el prójimo también es el samaritano. El prójimo es el que está cerca, pero también el que está lejos. El prójimo es aquel que te necesita. El prójimo eres tú, para con relación a los demás. Y es así, es así. Y esa enseñanza de Jesús está tan viva, debe estar viva para nosotros, a pesar de que para aquellos discípulos suyos no habían comprendido nada. Y el Señor se desgañita, y el Señor lucha, y el Señor les enseña, y el Señor tiene momentos en que se enfada, repito, a mí me impresiona, encarándose con ellos, los reprendió con severidad. ¿Qué tres conceptos expresa este pasaje? El versículo 55, encarándose, los reprende con severidad. Hermanos y hermanas, vamos a dejarlo aquí, porque quizás ha sido una reflexión, un estudio un poco duro, sobre todo con la explicación de los samaritanos, que creo que tenía que hacerlo, para entender bien, perfectamente. Después las palabras mismas de Jesús, cuando hace referencia a los samaritanos, conocer el contexto, y eso nos va a iluminar, nos va a enseñar qué es lo que realmente hay socialmente detrás de las palabras de Jesús. Necesitamos, hermanos y hermanas, que el Señor nos enseñe y moldee nuestro carácter
Ahí lo vemos. Necesitamos, hermanos y hermanas, estar atentos y vivir a Jesús. Necesitamos que cuando leamos las Escrituras se conviertan en algo vivo. No vayamos, es que aquí esta palabra... No, eso, haz lo que quieras. Pero es más importante el sentido. Es más importante lo que te enseña. Es más importante entender que la textualidad. Esta palabra, Jesús encarándose con ellos, los reprendió con severidad. Ay, es que claro, es que... No, hay que entenderlo. Jesús se enfadó. Y se enfadó mucho. ¿Por qué? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conoces, les dice en una ocasión anterior. Así que esta tarde, hermanos y hermanas, intentemos moldear nuestro carácter, o mejor dicho, dejar que el Señor vaya moldeando nuestro carácter a la semejanza del de Cristo. A Él le costó y le sigue costando, porque seamos sinceros, nuestro carácter a veces no queremos que sea moldeado por Él. Hagámoslo. Hermanos y hermanas, espero que hoy, un poco pesado quizás, pero espero que hayamos aprendido algo. Amén.